Seguimos en su programa con el consumidor, señores. Esta escenografía está combinada conmigo. Yo estoy feliz de estar con ustedes y agradecerles que siempre están con nosotros en nuestras redes sociales, la gente que siempre opina de todo un poco. En Facebook me encanta ver todos los comentarios, la gente pregunta, supone, opina. Qué bueno, porque por ustedes estamos aquí por 26 años. Así también gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Ahí puede suscribirse, ver todos los programas, los segmentos por parte, para que no vaya a decir es muy largo, yo solamente quiero ver una parte. También puede hacerlo como quiera, asimismo en Twitter. Y como les prometí, tenemos con nosotros a la gente del Consejo Nacional de Discapacidad. Para ello tenemos con nosotros al señor Pedro Pablo Rosario. Bienvenido, Pedro. Un placer. Gracias por estar con nosotros, y a Milagro Soto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, nosotros realmente nos complace que estén aquí en el programa, porque es importante conocer lo que tenemos para poder utilizarlo y buscar la forma de ser beneficiados siempre. Claro. Entonces me gustaría que iniciáramos por saber qué es el Consejo Nacional de Discapacidad. Mira, el Consejo Nacional de Discapacidad es el organismo rector de políticas públicas en materia de discapacidad. Es un organismo que pertenece a la Presidencia de la República, por lo tanto es un organismo estatal. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, crear políticas públicas en materia de discapacidad. Trabajamos con la sociedad civil, con las organizaciones, y entonces junto a ellos pues trazamos la política del gobierno, qué queremos y para dónde vamos en materia de discapacidad. Y entonces pues eso a través de las organizaciones pues le llega también a las personas con discapacidad a nivel nacional, sobre todo en esa parte. Y ya después pues trabajamos ya en distintas áreas, como el área de educación, el área de inserción laboral, de asistencia social, pero todo coordinado con las organizaciones, porque por eso somos un consejo. Ok, cuando hablamos de discapacidad, realmente entendemos que hay una masa que incluye esta palabra. ¿Quiénes son beneficiados por este consejo? Bueno, son beneficiados en sentido general todas las personas con discapacidad, claro. Uno más que otro, todo va a depender el tipo de discapacidad que sea, aunque hay que señalar que el CONADIS realmente no, en su ley, no está estipulado que uno va a dar servicios como tal, sino el servicio lo da las organizaciones de personas con discapacidad. Claro, hay reglas, en este caso, que tienen su excepción. Nosotros todavía damos algunos servicios como de silla de ruedas, aditamentos así para personas con discapacidad, de bastones y eso, pero no porque la ley prevé eso, sino por las circunstancias, tú sabes. Pero el gran flujo de personas demandando servicios son a las organizaciones con personas con discapacidad, que eso sí tienen que dar servicio obligatoriamente, claro, con la asesoría de nosotros. Entonces, pero no obstante a eso, muchas personas se acercan a nosotros pidiendo servicios, uno entonces en las cuales uno puede ayudarle, uno le ayuda, y en las que no, pues entonces uno lo refiere a la organización, a las organizaciones o a la instancia correspondiente para que reciba la ayuda o la asistencia que necesita. Ok, Pedro, usted como analista de protocolo, entonces me gustaría conocer las funciones, su trabajo diario, cómo se relaciona con este consejo. Bueno, en cuanto a mí, pues imagínate, uno tiene que estar a la expectativa de todas las actividades pues del consejo como tal, empezando con las propias actividades pues del director, las reuniones que hay tanto fuera de la institución como dentro, y entonces también trabajando con las diferentes instituciones, las diferentes personas pues que van allí a buscar cualquier servicio, cualquier reunión que asista, y también pues trabajando con los medios de comunicación, porque pertenecemos al Departamento de Comunicación, y entonces allí pues todos juntos pues trabajamos esa parte de comunicación en sentido general.
Muy bien. Milagros. Sí. Realmente, como nos decía Pedro, ustedes como consejo es más herramienta, es más asesoramiento. ¿Cómo podríamos explicar eso a la sociedad para saber, ok, está bien, mi beneficio en este momento, dice la sociedad, ¿cuál sería del Consejo Nacional de Discapacidad? Mira, la función principal del Consejo Nacional de Discapacidad es la rectoría. Es decir, darle seguimiento a las diferentes instituciones del Estado para que desarrollen leyes en favor de las personas con discapacidad. Nosotros damos seguimiento y asesoría a las diferentes instituciones, pero ya como servicio, nosotros tenemos dos áreas de servicio, que es asistencia legal y también tenemos el área de protección social. El área de asistencia legal se encarga de que si hay alguna persona con discapacidad que necesite un abogado y no tenga los recursos para pagarlo, el CONADIS le presta ese servicio de manera totalmente gratuita. Y también si es una persona con discapacidad que necesita algún aditamento, una silla de ruedas, muletas, o algún dispositivo, el Consejo Nacional de Discapacidad, luego de un proceso que se agota, de llenar el formulario, de hacer la evaluación de la persona con discapacidad, de cerciorarse que realmente tenga una discapacidad, se le hace una entrega de ese dispositivo que esa persona está solicitando. Pero básicamente esos son los dos servicios que nosotros como institución ofrecemos, porque nuestra función principal es dar seguimiento a que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad y que se creen leyes en favor de este segmento de la población. Exacto, entonces podría decirse que ustedes hacen un servicio así como defensa de discapacidad. Me gustaría que nos nombraras algunos casos que han tenido en el escenario, porque de repente nos interesaría ver cómo ustedes se manejan, qué servicio ha recibido una persona, cuál ha sido la expectativa de ella y cómo se ha desarrollado el proceso. Bueno, dentro de los casos en el tema de asistencia legal, hemos tenido que defender en el plano laboral a diferentes personas con discapacidad, en donde se le están violentando sus derechos en su área de trabajo. También defender a madres que tienen niños con discapacidad y que sus padres no quieren hacerse cargo de la tutoría de ese niño o de ayudar a la manutención de ese niño. Pero son diversos los casos que se presentan cada día y que nosotros tenemos que trabajar de la mano con las personas con discapacidad que van donde nosotros. Y los casos de solicitud de dispositivos de apoyo son múltiples. O sea, recibimos a diario muchas solicitudes que realmente en muchas ocasiones no estamos abasto para poder suplir las necesidades de muchas personas con discapacidad, pero hacemos todo lo posible de la mano con otras organizaciones que nos colaboran directamente, donándonos a nosotros para nosotros a su vez convertirnos en donantes de estos dispositivos. Exactamente. Cuando tú mencionaste las instituciones, realmente a mí me interesaría saber, porque entonces hay instituciones con las que ustedes trabajan directamente. Exacto. Una relación diaria, podría decirse. Me gustaría que me las mencionaras entonces. Mira, te puedo decir que incluso para la celebración del Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, vamos a estar haciendo un reconocimiento a las buenas prácticas de estas instituciones que están trabajando por la inclusión plena de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos acuerdos con distintas instituciones para promover la inclusión educativa, por ejemplo. Tenemos acuerdos con el Infotep, en donde ellos se han convertido en grandes aliados para nosotros, tanto para impartir capacitaciones a los intérpretes de lengua de señas, por ejemplo, para certificarlos, como también impartir capacitaciones a personas con discapacidad. Y ellos se han encargado de también capacitar a su personal para que manejen la lengua de señas y de esta forma poder tener un contacto directo con las personas sordas y brindarles un servicio. También tenemos alianzas con el Ministerio de Educación. Ellos también nos han ayudado bastante con la promoción de la inclusión plena de las personas con discapacidad, la inclusión educativa en este sentido. Y también el Ministerio de Trabajo nos ayuda bastante con el caso de la inclusión laboral, INAPA. Ellos nos han ayudado mucho porque se han convertido en grandes aliados, incluyendo personas con discapacidad dentro de su personal. Tienen aproximadamente unas 12 personas con discapacidad intelectual, niños con síndrome, jóvenes con síndrome de Down, que están trabajando activamente en puestos dignos y donde se respetan los derechos de estas personas.
Y realmente tenemos un sinnúmero de aliados que yo creo que no nos alcanzaría la mañana para mencionarlos todos, pero sí nos gustaría que las personas que estén interesadas en saber cuáles son esos aliados se apersonen a nuestra actividad que tendremos el día 3 de diciembre para reconocer las buenas prácticas de estos aliados tan importantes para nosotros y para la población con discapacidad. ¿Esta actividad será ya en la institución? No, la actividad se realizará en la Biblioteca Nacional, en el Salón Aida Cartagena Portalatín, el 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Allí estaremos reconociendo las buenas prácticas de las diferentes instituciones que están trabajando por la inclusión plena de las personas con discapacidad. De las instituciones que le han dado la oportunidad a personas con discapacidad, pero me llamó mucho la atención también el monitoreo que ustedes tienen con las instituciones que trabajan con esto y ahora instituciones que se le han acercado a ustedes para que les den perfiles de personas con discapacidad. Háblanos de eso. Sí, es realmente un conjunto de todo. Incluso hay instituciones que se acercan a nosotros porque están interesados en incluir personas con discapacidad dentro de su personal. Pero no solamente se acercan a nosotros para que les cedamos perfiles de los que llegan al Departamento de Inclusión Laboral, sino que se acercan a nosotros para que evaluemos sus estructuras para ver qué tan accesibles serían para que una persona con discapacidad físico-motora, por ejemplo, pueda trabajar en ese entorno. Es decir, que es un conjunto de acciones que podemos desarrollar en favor de que se incluyan socialmente a las personas con discapacidad. Muchas instituciones se acercan al Departamento de Inclusión Laboral, como dije anteriormente, solicitando perfiles de las personas que ellos necesitan incluir dentro de su personal, y yo creo que estamos avanzando bastante en ese sentido, porque no solamente las instituciones están viendo la persona con discapacidad como un ente que necesita una caridad, sino que lo están viendo como un ente productivo, capaz, que puede aportar bastante a la sociedad. Están evaluando más sus capacidades que sus discapacidades, y eso es muy importante porque eso elimina las barreras que hacen que las personas con discapacidad no se puedan desarrollar productivamente dentro de nuestra sociedad. Milagros realmente, y Pedro, estamos agradecidos de que ustedes estén aquí, que nos den la oportunidad de conocer esa institución. Han dado en partes importantes, trabajan como defensa, o sea, si hay una madre que necesita la ayuda porque tiene un niño que no está siendo correspondido por su padre, puede acercarse también para la solicitud, como nos decías, bastones, silla de ruedas. También el Consejo Nacional de Discapacidad está a la disposición. ¿Dónde les encontramos a ustedes? Porque ya nos tenemos que ir. Sí, actualmente estamos en la Proyecto 27 de Febrero. Esta calle está exactamente detrás del Hotel Barceló, antiguo Hotel Lina, en el sector Miraflores. Nosotros estamos allí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, activamente trabajando en favor de las personas con discapacidad. Pero no me gustaría irnos sin antes recordarle a las personas que nos están viendo que el 3 de diciembre se celebra el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, y para ello estamos realizando un sinnúmero de actividades para resaltar los derechos fundamentales de este segmento de la población. El 3 de diciembre tendremos el reconocimiento de buenas prácticas en la Biblioteca Nacional, buenas prácticas a instituciones públicas y privadas que han trabajado en favor de las personas con discapacidad. El 6 de diciembre en Guibia tendremos nuestro gran festival en donde estaremos resaltando las capacidades de las personas con discapacidad, y un sinnúmero de actividades que estamos realizando con diferentes instituciones para promover este día tan importante. O sea que debemos estar informados y estar atentos, porque el Consejo Nacional de Discapacidad está ahí para servirnos y va a estar en actividades diariamente. Milagros, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de saber que el Consejo Nacional de Discapacidad está para defender a los discapacitados, ayudarles, proveerles todo lo que necesitan. A ustedes sigan ese programa con el consumidor, porque después de la pausa tenemos nuestra doctora en La Cocina Diferente, estrenando cocina. Así después de la pausa.